Muy buenas tardes, estimados estudiantes y docentes que nos están viendo. Hoy les traigo, como siempre, les traigo algo nuevo. Hoy les traigo algo de matemática y algo de programación, que es lo que se está poniendo de moda ahorita en el mundo, sobre todo mezclado relacionado con las matemáticas. Entonces, hoy vamos a hacer un programa que me halle la hipotenusa. Se lo voy a poner en pantalla, voy a compartir pantalla y les voy a colocar el problema acá. Miren, nos piden crear un programa que calcule la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Dadas las medidas de sus catetos. El programa se debe ejecutar múltiples veces hasta que el usuario decida detenerse o terminarlo. Bien, hay que recordar que para hallar la hipotenusa en un triángulo rectángulo como el que ven en pantalla, se utiliza esta fórmula, h igual, donde h es la hipotenusa. Aquí vemos un triángulo rectángulo. Vamos a recordar esa parte. Triángulo rectángulo, vemos que el lado más largo es la hipotenusa, llamada comúnmente con h. Cada uno de sus lados se llama cateto A, pues cateto B, el nombre que le hemos puesto. Y obviamente, con el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa h es igual a la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, o sea, la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado de la suma de los catetos, ¿verdad? Entonces, esas fórmulas ya ustedes las manejan. Teorema de Pitágoras, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Bien, teniendo claro eso, entonces, pues sabiendo en qué programa voy a hacer el código para el programa, manos a la obra. Entonces, voy a trabajar, como dije, con Python, un lenguaje de programación que se está imponiendo en el mundo, que fue desarrollado inicialmente para las matemáticas, pero que tiene uso en estadística y en múltiples áreas. Entonces vamos a crearlo. Aquí, como pueden ver, voy a trabajar con PyChart, que es el intérprete dinámico para trabajar con Python. Entonces, fíjense. Voy a empezar, bueno, acá voy a declarar un comentario que diga hallar la hipotenusa. Comentario. Bueno, voy a empezar definiendo una función, así como en matemática. Obviamente, esto es un problema matemático, pero en programación también hay que definir una función. Entonces, coloco def, minúscula, perdón, def, acá no, perdón, def hipotenusa, ¿sí? Defino hipotenusa. Defino una función con los parámetros A y B, que vienen siendo los catetos. Le doy 2 puntos, enter. Bien, enseguida defino una variable X, la voy a llamar X, igual, o sea, así se declara en Python las variables X igual, abro paréntesis, A elevado al cuadrado, más B elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis, ¿verdad? Como es raíz cuadrada, voy a trabajar con exponente 1/2. Ya los profesores de matemáticas y los estudiantes saben que si yo le pongo a una expresión un exponente 1/2, obviamente eso es raíz cuadrada, el equivalente en forma de exponente. Bien, le doy enter y escribo la sintaxis return X para que me retorne el valor cuando ya corra el programa. Le doy enter. Y ahora, como el programa que me piden, ojo, me pide que se repite varias veces mientras el usuario, cuando esté utilizando el programa, no dé la opción de terminar, pues el programa va siempre a pedir los catetos y me va a mostrar en consola el valor de la hipotenusa. Mientras el usuario no le diga no al programa, que no desea continuar, pues el programa sigue mostrando eso repetidamente. Entonces, para ello vamos a utilizar un ciclo, ¿verdad? Un control de flujo, el while, ¿verdad? While, 2 puntos, para que me controle ese ciclo repetitivo. Entonces, defino entonces ahora la variable A de tipo float. Float significa valor decimal
obviamente los números reales, porque queremos que el valor que se ingrese del cateto A pues puede ser entero o decimal, entonces que sea real. Abro paréntesis, entre comillas, y le digo, pero no sin antes decirle input, que me ingrese por consola, pedirle que me ingrese por consola, ingrese el valor del cateto A, ¿verdad? Bien. Lo mismo con B, lo mismo. Float, input, abro paréntesis, le digo que ingrese el valor o la medida del cateto B. Listo. Llegando ahí, lo mismo con C. C es la hipotenusa. Con los parámetros A, B, cierro paréntesis. Listo. Hipotenusa. Luego le digo que me imprima o me muestre en pantalla el valor de C. En este caso viene siendo la hipotenusa. Bien. Ahora, la siguiente línea de código es esta sintaxis. Opción igual input, abro paréntesis y le digo para que el usuario vea en pantalla, en consola, desea continuar. Entonces, le doy la opción sí o no, ¿verdad? Listo. Luego, si el usuario dice que no, el programa se debe cerrar. Para ello le coloco la sintaxis if, la sentencia if, abro paréntesis, opción. Le digo, si la opción es igual a n, ojo, es igual a n, entonces, que me cierre break. Le doy la sentencia break. Break significa cerrar. ¿Ya? Y si el usuario opta por la S, o sea, por el sí, el programa se te sigue pidiendo el valor del cateto A, el valor del cateto B y te arroja el valor de la hipotenusa. Ahora lo que resta es probar el programa. Entonces lo voy a correr, le voy a dar run, correr. Inmediatamente en consola me muestra, ingrese el valor de A. Entonces yo le voy a poner 3. Ingrese el valor del cateto B. Yo le digo 4. Me dice que la hipotenusa es 5 y me sale el mensaje, ¿desea continuar? ¿Sí o no? Obviamente ustedes saben, profes y estudiantes, que en un triángulo rectángulo, cuando uno de los catetos vale 3 y el otro vale 4, sería 9 y 4, 16, 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, entonces está correcto. El programa está trabajando correctamente. Si yo le digo, ¿desea continuar? Si le doy ese, me vuelve y me pide, ¿verdad? Vamos a hacerlo con 1.5, un decimal. Y el cateto B con 3.8. Fíjense, me da la hipotenusa en decimal, 4.08 y sigue infinita, diferentes cifras decimales. Si le digo que no, n, el programa termina. Bueno, eso es todo con este programa sencillo, hecho en Python, que es un lenguaje de programación que se está imponiendo en el mundo. Yo invito a los docentes de matemáticas que por favor mezclen las matemáticas con la programación y de paso desarrollan el pensamiento computacional. No podemos seguir enseñando matemáticas como hace 200 años, como lo enseñaban en la época de Pitágoras, de Platón, en fin, porque no estamos haciendo ninguna gracia. Estamos en pleno siglo XXI, en plena cuarta revolución industrial, y los profesores son unos expertos tirando lápiz y marcador, pero en este cuento se están quedando. Así que de mi parte, como colega, los invito a que se metan un pellizcón y nos metamos en esto. No es más, espero que este programa sí le prenda la llamita de meterse en el cuento de la programación y desde las aulas desarrollar el pensamiento computacional en los niños y en las niñas, los jóvenes colombianos, sobre todo en las escuelas, todos esos maestros que estamos en las escuelas. Eso es todo. Chao, chao. Voy a dar por terminada
Voy a dejar de compartir y doy por terminado. Chao, chao.